Hoy en este video te voy a mostrar mi experiencia de cómo ha sido comprar en Amazon. Como sabes, Amazon es el gigante de las compras en línea, donde puedes encontrar millones de productos y recibirlos a la puerta de tu casa. Si estás alejado de la ciudad, también puedes ir a retirar tu paquete personalmente. Simplemente creas tu cuenta, busca lo que necesitas y Amazon se encarga del resto, enviando tus compras de forma segura y confiable. Si este contenido te ayuda, deja tu like, comparte y suscríbete. Yo soy el Fender Gios. Comenzamos. Y bien, para empezar van a tener que irse a crear una cuenta de Amazon. En este apartado van a poner su correo electrónico. En este caso, pues si no tienen un correo, también pueden ir a crearse uno nuevo y directamente lo van a agregar en este apartado. Y le dan en continuar. Y después le dan en proceder a crear cuenta. Aquí, como les menciono, van a poner su correo electrónico, también un nombre y una contraseña. También la van a repetir y simplemente le van a dar en verificar correo electrónico. Aquí van a resolver este acertijo para proteger su cuenta y le dan en confirmar. Una vez le salga correctamente, aquí aparecerá para verificar su correo electrónico. Lo que van a hacer es ir a su correo y van a copiar el código que les va a llegar y van a pegar en este apartado de código de seguridad. Y le dan en verificar. Aquí van a buscar su código de país y van a poner su número de teléfono móvil. Y le dan en añadir número de teléfono móvil. Y aquí van a poner el código que les va a llegar a su número de teléfono móvil. Y le dan en crear tu cuenta de Amazon. Y bien, una vez creada nuestra cuenta, vamos también a configurar en esta parte de cuenta. Vamos a ir a agregar una nueva dirección en direcciones de usuario. Aquí le damos a agregar dirección y aquí vas a poner el país, el lugar donde estás, como puedes ver. Y también pues aquí el nombre completo. En este caso puedes poner un nombre y un apellido y también el número de teléfono. También vas a poner tu dirección en dado caso de que necesites también. Hay dos apartados. Y también vas a configurar la ciudad y también asimismo la provincia o el estado en el que estés y también el código postal, que eso puedes ir a buscar dependiendo de tu país, así que puedes ir a buscar ahí directamente en Google. Y una vez tengas todo, le das en agregar dirección. También vamos a configurar la parte de pagos. En este apartado es donde vamos a agregar nuestra tarjeta. Como puedes ver en este apartado tenemos esta tarjeta vinculada directamente dentro de nuestra cuenta, así que vamos a ir a agregar una nueva para que veas cómo se hace el proceso. Como puedes ver, aquí vas a poner tu tarjeta de crédito o débito. Aquí vas a poner el número de tarjeta y también vas a necesitar poner el nombre de la tarjeta y también la fecha de vencimiento. Y le das en agregar tarjeta. Si te pide poner el código CVV, se encuentra atrás de tu tarjeta. Lo pones y listo. Y una vez ya tengas agregada la tarjeta, pues como puedes ver, ya tendrás para empezar tu primera compra en Amazon. Aquí solo tienes que ir a buscar el producto que quieras comprar. Por ejemplo, quiero comprar este micrófono, que esto ya lo había hecho, sino que el problema es que se me borraron los videos, pues, y vamos a ver cómo se hace esta compra. Como pueden ver, simplemente tienen que ir a buscar el producto y darle en agregar al carrito. Una vez en el carrito tendrán una oferta, pues, dependiendo de su país, pues aquí va a aparecer cuánto es el mínimo que tiene que comprar para tener el envío gratis. Para que tengan en cuenta, hay envío gratis en Amazon dependiendo de los países. Y aquí estarán apareciendo los países que tienen envío internacional gratis en artículos válidos, con su mínimo. Si no llegamos al límite, como pueden ver, también podemos agregar al carrito algún otro producto pequeño y así tendremos, en este caso que para mi país son $100, como pueden ver, y así nos saltaríamos pues para poder tener este envío gratuito a nuestro país. Ahora solo queda dar en proceder al pago y aquí estarán pues directamente verificando la dirección que pusieron anteriormente. Asimismo, el método de pago. También en despacho a aduanero, las oficinas de aduanas en algunos países o regiones requieren que el importador nominal suministre una forma particular de identificación como pasaporte, licencia de conducir, cédula de identidad o código único de contribuyente. Simplemente eliges uno y vas a poner pues el número de identificación que elijas y le das en continuar. Una vez que verifiques que ya tienes bien tus datos, simplemente le das en finalizar pedido y aquí ya va a estar tu pedido realizado. Como puedes ver, aquí tendrás toda la información de tu pedido, como cuándo va a llegar y todo eso de ahí, el día que tienes que ir más o menos a retirar el paquete o el día que te va a llegar el paquete a tu ubicación. Como pueden ver, de una manera muy fácil y sencilla compramos en Amazon. También puedes ir a ver pedido y aquí podrás rastrear, cancelar el producto. En dado caso de que quieras ver más información, también tendrás aquí para poder ejecutar. Si quieres rastrear tu producto, simplemente le das en rastrear
rastrear y aquí podrás ir viendo todo el proceso que va siguiendo tu paquete hasta llegar a entregados, como puedes ver. Y aquí tendrás que esperar hasta que tu paquete llegue a tu ubicación. Si en dado caso tu ubicación está muy lejos y el courier no avanza a llegar a tu ubicación, simplemente también podrás ir a retirar directamente desde paquetería. En mi caso, yo mismo tuve que ir a retirar mi pedido. Así que vamos a ver cómo nos llegó nuestra primera compra en Amazon. Este de aquí es la primera compra que hacemos en Amazon y esto es lo que nos llegó ya pues directamente el paquete desde lo que es Amazon. Como pueden ver, todo lo que nos ofrece este micrófono es el PodMic. Como pueden ver, es dinámico para hacer un podcast, todas esas cositas así. En este canal hacemos videos, en este caso pues, y vamos a utilizar este micrófono y vamos a abrir directamente la caja para ver pues ya lo que es el micrófono. Así que vamos a sacar desde aquí, como van a poder ir viendo directamente. Aquí tenemos pues ya un poco más de información que nos ofrece pues en cuanto a lo que es el micrófono de Rode. Vamos a abrir directamente en este apartado de aquí y vamos a ver cómo nos llega pues lo que es este micrófono. Aquí nos dice algo de la marca de Rode, como pueden ver en este apartado, y que vamos a ir a ver directamente qué es lo que viene dentro de la caja. Como pueden ver, aquí tenemos directamente ya el micrófono y la verdad es pesado, para que tengan en cuenta. Vamos a quitar la caja de aquí, solo dejemos esta caja de por aquí y como pueden ver, la verdad está pesado. Este micrófono es este de aquí, como pueden ver, y aquí está pues lo que es este micrófono. Al otro lado vamos a ponerle y ahí pueden ver ustedes el micrófono. Aquí nos dice la marca Rode y se ve pues espectacular. Y está bien pesado lo que es este micrófono. Para el precio, que en este caso son como $100 que nos costó este micrófono, está muy interesante pues que sea así de este material. Está bien fuerte, se nota que es de buen material. La verdad se ve excelente. Aquí le voy a mostrar un poquito más cerca. Vamos a quitar esta funda de aquí. Ok, y esta acá también. Pero y ahí pueden ver ustedes que este micrófono la verdad sí pesa. Y tiene su peso, así que tienen que tener un buen soporte también. Pero aquí están viendo ustedes el micrófono y la verdad está interesante. Aquí tiene la entrada. En este caso solo es entrada de XLR. Y pues vamos a ver también ya en parte más adelante pues la calidad de este micrófono. También mandamos a ver una interfaz. Así que ya lo estaremos probando completamente. Por ahora solo tengo para conectar directamente a la PC con lo que es cable 3.5. Y eso ya lo estaré mostrando en próximos videos, pero lo que es el producto que nos llegó desde la tienda de Amazon, nos llegó en excelente estado. Si quieres comprar este micrófono, te estaré dejando abajo un link en la descripción para que puedas ir a comprar directamente desde la tienda de Amazon. Y así sería tu primera compra en Amazon. De aquí en adelante, pues si quieres comprar más cosas, simplemente tienes que agregar al carrito tal como te mostré anteriormente. Y si quieres comprar en Amazon con dinero de PayPal, también te estaré mostrando en un próximo video, así que pendiente a este canal. No te olvides de dejar un like, compartir y suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Bye bye.